y estoy muy emocionado por presentarles a nuestro próximo speaker, Jerónimo Ledesma. Permítanme platicarles un poquito sobre Jerónimo. Es un experto y un profesional en la comunicación, con más de 15 años de experiencia en el ámbito público, político y empresarial. Se ha especializado en comunicación estratégica e innovación. Es autor de los libros 39 relatos miserables y Pensar raro. Y es precisamente de este último sobre lo que Jerónimo nos va a deslumbrar con su presentación. Así que todos mis bichos raros colorines, démosle un fuerte aplauso a Jerónimo Ledesma. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Se oye bien? Yo soy Jerónimo Ledesma. En 2 semanas voy a cumplir 38 años, así que ya comencé a celebrar aquí en el Bootcamp 360 de Grupo Colorines. Aún me siento como un chamaco todavía, con leves achaques en las articulaciones, pero todavía con un montón de energía, sueños y metas por cumplir. Soy Capricornio, para los que les guste la astrología. Soy un homínido de la subespecie Homo sapiens sapiens, para los que les guste la ciencia. Para los que les guste la política, me reservo mis ideas. Y para los que les guste el fútbol, muchísimas felicidades a las Águilas de Filadelfia por haber clasificado los playoffs de la NFL. A mí el América me vale, la verdad. Así que, ¿qué más les puedo decir? Soy escritor y consultor en comunicación e innovación, lo que significa que me dedico a encontrar áreas de oportunidad y ofrecer soluciones para que empresas y organizaciones incrementen su productividad y eficiencia. ¿Y cómo lo hago? Pues a través de una metodología de investigación y pensamiento. Y justamente de pensamiento es de lo que les voy a hablar el día de hoy. Pero antes les quiero poner un breve video. Si me das favor, Alex. I said, empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. Bueno, me gusta comenzar con este video por 2 razones. En primer lugar, porque es Bruce Lee. Porque es un personaje que me parece inspirador, porque dejó un gran legado no solo en imágenes, sino a través de algunas ideas muy interesantes. Se ve un poquito rara mi presentación, no sé por qué. Y en segundo lugar, por el mensaje que nos da Bruce Lee en este video, que nos invita a tener una actitud de apertura mental, una actitud de adaptación, de flexibilidad, una actitud que es indispensable para el aprendizaje y la mejora. Y lo que yo les voy a compartir el día de hoy tiene todo que ver con aprender y mejorar. Así que como Bruce Lee, los invito a ser como el agua y acompañarme por este viaje de pensamiento. Cuando hablamos de pensar, podemos estarnos refiriendo a imaginar, a recordar, a fantasear, a reflexionar. Pensar puede ser tormentoso, puede ser muy divertido, puede ser edificante y puede ser incluso sanador. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de pensar para cambiar? De pensar para hacer, de pensar para transformar de alguna manera nuestra realidad. Este muchacho que está aquí está ante un reto complejo, está ante una problemática que le exige criterio, le exige experiencia, le exige conocimiento, creatividad y mucho pensar. ¿De qué es su problema? No me lo quiso decir, pero ¿quién ha estado en una situación así? ¿Quién se ha encontrado en una situación de mucha energía mental, de mucho pensar? ¿Y cómo podemos visualizar un proceso mental de este tipo?
como un montón de ideas de todos colores y sabores circulando de un lado al otro en nuestra cabeza hasta que llegamos a una solución, o como una secuencia ordenada y armónica de ideas que nos conducen a una solución. Bueno, yo voy a hablar por mí. La verdad es que en casi toda mi vida siempre visualicé mis procesos mentales más como algo desordenado. Ya fueran retos de resiliencia, de liderazgo, de creatividad, de aprendizaje, de adaptación, siempre vi mis procesos mentales como algo desordenado. Pero ¿qué tal que yo les digo que existe una forma más ordenada y eficiente de pensar? Una forma que no solo nos ahorra tiempo y energía, sino que además nos ayuda a potenciar nuestra inteligencia, nuestro talento y nuestra creatividad. La última vez que yo me vi en una situación así, fue hace unos meses. Me ofrecí impartir un curso de creatividad e innovación. Me dije a mí mismo, muchacho, sabes escribir, sabes desarrollar ideas, tienes amplia experiencia de trabajo creativo, has colaborado con todo tipo de organizaciones, por supuesto que puedes desarrollar un curso de creatividad e innovación. Así me gusta motivarme. Total que tenía un par de semanas para entregarlo y me puse a trabajar, a desarrollar algunas ideas. De repente empecé a batallar, empecé a dar vueltas en círculos, a mirar el techo, a agarrarme el pelo, hasta que llegué a una conclusión. Volteé a ver mi documento de Word y pensé, estás diciendo pura pendejada. A nadie le va a interesar esto que estás planteando, a nadie le va a servir. ¿Para qué te metiste en este problema? Pero bueno, el compromiso ya estaba hecho, yo no me podía echar para atrás, así que dije, vamos a ver cómo le damos la vuelta a esto. Y entonces intenté empezar a ordenar un poquito las ideas que había desarrollado y en el camino empecé a pensar más que en creatividad e innovación, en el proceso mental que me había llevado a crear e innovar en el pasado. Y cuando empecé a pensar acerca de eso me di cuenta de que había un proceso, de que no todo era caos en mi mente, sino que existían ciertos patrones que cuando los empecé a identificar y a darles un sentido, todo comenzó a hacerse más fácil. Al final terminé impartiendo lo que yo considero fue un excelente curso de creatividad e innovación, pero lo más valioso que me llevé de esa experiencia fue una serie de ideas que dieron origen a mi segundo libro que se llama Pensar Raro. Y pensar raro parte de una idea muy simple. Podemos aprender a pensar mejor. ¿Por qué si todos pensamos nadie nos enseña a pensar? ¿Por qué no tenemos una técnica para pensar? ¿Por qué no tenemos un método que nos lleve a la mejor solución posible de la manera más simple posible? Pues exactamente de eso se trata pensar raro. Y antes de entrar en materia les quiero hacer 3 promesas. La primera es que se van a llevar una herramienta que les va a ser útil desde el primer día. La segunda es que si toman esa herramienta y la utilizan con disciplina, porque el pensamiento es una disciplina, van a ganar un montón en claridad mental, en concentración, en creatividad, en capacidad de análisis y en productividad. Y la tercera promesa es que esta herramienta les va a impactar tanto en su vida profesional como personal, porque los va a ayudar a constituir una filosofía de vida más sólida, porque los va a ayudar a tener más certeza sobre sus pasos y a estar convencidos de que están haciendo lo que deben hacer cuando deben hacerlo. Y después de esas 3 promesas y esa breve introducción, ¿qué les parece si comenzamos a hablar de pensamiento ahora sí? Y para eso les quiero presentar a nuestro amigo Jimmy el chimpancé. Jimmy el chimpancé estaba una tarde tomando el fresco bajo un árbol de mangos, cuando de repente, ¡pum!, le cayó un mango en la cabeza. Jimmy el chimpancé se sintió enojado y arremetió con toda su furia contra el árbol, tomando palos y piedras y se terminó raspando los nudillos. Por otro lado tenemos a Jimmy el muchacho. Jimmy el muchacho también estaba tomando la sombra bajo un árbol de mangos. Cuando de repente, ¿qué creen que pasó?
le cayó un coco, no es cierto, le cayó un mango en la cabeza. Jimmy el muchacho identificó la situación y terminó llevándose el mango a su casa para prepararse, junto con unas fresitas que tenía en el refrigerador, un delicioso y refrescante smoothie de mango y fresa. Tenemos a Jimmy el muchacho y a Jimmy el chimpancé. Los dos se llaman igual, los dos pasaron por situaciones muy similares y los dos de hecho comparten cerca del 99% de su código genético, pero entre ellos dos hay una pequeña gran diferencia. Y es que el proceso mental que llevó Jimmy el muchacho fue bastante más sofisticado que el de Jimmy el chimpancé. Vamos a revisar cómo fue ese proceso. Acto número 1, los dos reciben un estímulo, un mangazo en la cabeza. Pero mientras que Jimmy el chimpancé se queda con el estímulo, Jimmy el muchacho eleva ese estímulo utilizando el pensamiento a algo superior que podemos llamar motivo. ¿Y cómo lo hace? Preguntándose. Jimmy el muchacho dice, ¿qué diablos pasó? Los madrazos no caen del cielo, ¿verdad? Acto número 2. Los dos tienen la necesidad de hacer algo al respecto. Algo que en psicología podemos llamar pulsión. Pero mientras que Jimmy el chimpancé se queda con la pulsión, Jimmy el muchacho eleva esa pulsión utilizando el pensamiento. ¿Y cómo lo hace? Primero identifica la situación, dice, es que estoy bajo un árbol de mangos, está cargado de mangos, la fuerza de gravedad hizo que un mango cayera sobre mi cabeza. Acto seguido, detecta que hay un mango que se puede llevar a su casa y comérselo. Acto número 3, mientras que Jimmy el chimpancé reacciona de manera irreflexiva, Jimmy el muchacho eleva esa potencial reacción a algo que podemos llamar ingenio. ¿Y cómo lo hace? Utilizando el pensamiento. Él relaciona ideas. Dice, ok, tengo este mango, pero no se ve muy apetecible así en la tierra, entonces yo me lo puedo llevar a mi casa, mezclarlo con unos hielitos, unas fresas que ya tengo en el refrigerador, y un instrumento llamado licuadora que tengo en mi casa para hacerme un delicioso y refrescante smoothie de mango y fresa. Motivo, deseo, ingenio. Podemos empezar a visualizar cierto proceso, ¿verdad? Cierto orden. La realidad es que los seres humanos continuamente buscamos motivos, tenemos deseos y utilizamos el ingenio para lograr pequeñas satisfacciones, para lograr pequeños resultados. Pero ¿qué sucede cuando queremos lograr mayores cosas? Cuando queremos hacer realmente una transformación significativa a partir de nuestra realidad. Pues así como elevamos los estímulos, las pulsiones y las reacciones a algo superior utilizando el pensamiento, podemos elevar, utilizando el pensamiento, nuestros motivos, nuestro deseo y nuestro ingenio para lograr mayores resultados. ¿Y cómo podemos elevar ese pensamiento? ¿Cómo podemos pensar mejor? Respuesta corta, leyendo mi libro Pensar Raro. Pero esto es el Bootcamp 360 de Grupo Colorines y no vinimos por la respuesta corta, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar a pensar de manera un poquito más elevada. Y para eso necesitamos una problemática superior, así que quiero que conozcamos un poco más de cerca a nuestro amigo Jimmy. Jimmy es un muchacho con mucho potencial, ya tiene 18 años, terminó la prepa, pero no sabe qué va a hacer todavía de su vida. Está barajando estudiar algunas carreras o incluso ponerse directamente a trabajar. Ante esta indecisión, Jimmy el muchacho decide, o bueno, más bien piensa, ¿qué tal que me aviento un año sabático, no? Pero su mamá no está tan de acuerdo necesariamente con esa idea. Su mamá le dice, mira mijo, yo te quiero mucho, te apoyo en tus proyectos, pero aquí en la casa de vago no vas a estar. Si tú no quieres estudiar algo, necesito que busques un trabajo inmediatamente. Porque aparte yo tampoco te voy a estar solventando tus caprichos, ¿no? Entonces Jimmy un poquito contra la espada y la pared, porque pues, él tenía la expectativa de echarse unas vacaciones,
se acuerda de que tiene un primo que es apenas un par de años mayor que él y por lo que entiende ya está trabajando y le está yendo bastante bien. Entonces decide echarle una llamada. ¿Qué onda, primo? ¿Cómo estás? Oye, fíjate que necesito conseguir trabajo. Y el primo le dice, mira, primo, te voy a decir la neta, yo te puedo conseguir una oportunidad aquí donde estoy. No sé si sabes, yo soy asesor de bienes raíces. Pero este no es un trabajo sencillo. Requiere esfuerzo, requiere compromiso, requiere responsabilidad. Es muy satisfactorio y yo creo que tú lo puedes hacer muy bien. Pero si yo te consigo esta oportunidad, vas a tener que comprometerte. Si es así, te espero el lunes. Entonces Jimmy le dice, claro que sí, primo, nos vemos el lunes. Jimmy ya tiene un motivo que le dio su mamá, tiene el deseo de efectivamente conseguir ese trabajo y utilizó su ingenio para abrirse esa ventana de oportunidad. Pero ¿sería eso suficiente como para que Jimmy se convierta realmente en un asesor inmobiliario, en un asesor de bienes raíces? Seguramente no, ¿verdad? Jimmy va a tener que elevar su pensamiento, va a tener que buscar algo superior a ese motivo, algo superior a ese deseo y algo superior a ese ingenio. Afortunadamente Jimmy leyó el libro Pensar Raro, entonces va a empezar elevando ese motivo a algo mayor que podemos conocer como motivación. ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, paso número 1 del sistema de pensamiento, pensar raro. Jimmy va a comenzar desglosando. ¿Qué es lo que podemos desglosar? ¿Y para qué vamos a desglosar? Nosotros podemos desglosar tareas, subtareas, herramientas de trabajo, tiempos, procesos, puestos, funciones, nuestras finanzas, ventajas y desventajas y un largo e infinito etcétera. Jimmy en este caso lo que va a desglosar son los motivos por los cuales va a trabajar, ¿no? Entonces dice, bueno, cumplir en casa, ganar dinero, aprender algo útil, manejar mis horarios, conocer gente y pasarla bien. ¿Qué le da desglosar a Jimmy? Desglosar le da perspectiva. ¿Y por qué necesitamos perspectiva? ¿Por qué necesitamos identificar y delimitar de alguna manera la problemática? Que de hecho, desglosando, podemos delimitar nuestras problemáticas. La perspectiva es necesaria porque ¿se acuerdan cuando Jimmy le cayó el mango en la cabeza? Lo que hizo fue cuestionarse. Pero aquí estamos hablando de pensar más elevadamente. Entonces tenemos que cuestionarnos más y mejor. Y para eso necesitamos perspectiva. Entonces Jimmy ya está listo para el segundo paso del sistema de pensamiento pensar raro, que es cuestionar. Jimmy comienza a cuestionarse por qué debo trabajar, qué me gusta, cuál es mi talento, dónde podría ser útil, qué limitaciones tengo, ser asesor de bienes raíces es para mí, qué se necesita y qué me hace falta. ¿Qué gana Jimmy cuestionándose? Jimmy va a ganar certeza. Mientras más nos cuestionemos, más seguros y convencidos vamos a poder estar de nuestras decisiones. Entonces Jimmy ahora, al responder estas preguntas, ya elevó su motivo a algo superior que podemos llamar motivación. Él ya sabe que no va a ir a trabajar el lunes porque su mami le dijo. Va a ir a trabajar porque es bueno para él. Va a ir a trabajar porque se quiere sentir útil, porque quiere aprovechar su tiempo, porque se quiere sentir orgulloso y porque quiere que su mamá esté orgulloso de él. Y además quiere aprovechar sus talentos y también identificó a través de cuestionarse que su perfil como persona va con un trabajo como el de asesor de bienes raíces. Jimmy, al desglosar y cuestionar, utiliza algo que podemos llamar pensamiento crítico. El pensamiento crítico nos sirve para darle sentido a nuestras acciones. Nos aporta convicción, nos da criterio, nos ayuda a filtrar información. Si, por ejemplo, en este momento ustedes estuvieran cuestionando los argumentos de un servidor y diciendo, ¿no será que me esté timando? ¿No? Estarían utilizando su pensamiento crítico. Pero también es motor de la innovación, porque al cuestionarnos identificamos dónde podemos cambiar, dónde podemos mejorar.
Por supuesto, nos da comprensión profunda, nos hace ir más allá de lo superficial. Y por último, y no menos importante, y en este caso, nos va a aportar motivación. Jimmy ya elevó su motivo a motivación. Ahora lo que tiene que hacer es elevar su deseo a algo superior que podemos llamar propósito. ¿Y cómo lo va a hacer? Paso número 3 del sistema de pensamiento, pensar raro. Identificar su contexto. Jimmy tiene que saber de dónde parte, dónde está parado. Entonces, él ya determinó, dice, bueno, yo tengo buena comunicación, tengo habilidades digitales, tengo un primo que me va a echar la mano, pero por otro lado soy inexperto. No conozco el mercado, no conozco el producto, no conozco el cliente y seguramente me faltan algunas competencias estratégicas que requiere un asesor de bienes raíces. El identificar su contexto le da visión. Mientras mayor amplitud y precisión en nuestro contexto, más visión tenemos. Mientras más contexto tenemos, estamos capacitados para asumir mayores responsabilidades. Si yo, por ejemplo, trabajo en una línea de producción, pues yo tengo que conocer mi área de trabajo, mis herramientas, cuáles son mis tareas y a quién le respondo, ¿no? Y a lo mejor poco más. Pero si yo soy jefe de seguridad de esa empresa, tengo que conocer todas las áreas de trabajo, tengo que conocer las rutas de evacuación, tengo que conocer protocolos de seguridad y tengo que tener bastante más información que la persona que trabaja en la línea de producción y así sucesivamente el dueño de la fábrica tiene que conocer además el mercado, sus amenazas, un mínimo de economía, de finanzas, ¿no? Tener un amplio y preciso contexto nos aporta visión. Entonces, Jimmy ya va a llegar el lunes con cierta visión, ¿verdad? Paso número 4, ya está listo Jimmy para pasar al cuarto paso del sistema de pensamiento, pensar raro. Determinar un objetivo. Jimmy ya tiene un mínimo de visión, entonces dice hacia dónde tengo que ir. Necesito primeramente dominar el catálogo de productos que voy a estar vendiendo. Necesito aprender a vender, necesito crear redes sociales, necesito generar contenidos, captar mis propios leads y últimamente vender algo, ¿verdad? Para diseñar un buen objetivo, un objetivo que nos dé dirección, ya tenemos el contexto, ahora vamos por la dirección, necesitamos, más bien les propongo utilizar una herramienta que se llaman objetivos SMART, es un término ampliamente conocido que pueden investigar para utilizarlos y básicamente son 5 cualidades que buscamos en un objetivo, que sean específicos, medibles, alcanzables, relevantes y temporales. En la medida que nosotros desarrollemos un objetivo con esas cualidades, vamos a tener una dirección más clara. Así Jimmy ya está listo para el paso número 5 del sistema de pensamiento pensar raro. Acción. Y cuando digo acción no me refiero a hacer, sino a detallar paso a paso qué es lo que tengo que hacer para cumplir con ese objetivo. Básicamente, planear. Entonces, Jimmy dice, tengo que hacer una lista de preguntas porque yo no quiero llegar el lunes con mi primo como un chamaco baboso que no tiene idea de la vida. Aparte, mi primo no es un capacitador, él me va a echar la mano, pero yo lo voy a ayudar a él con unas preguntas indispensables para que yo comience con mi plan de acción, ¿verdad? Tengo que platicar con mi primo, necesito recabar información no solamente de los productos que voy a vender, sino a ver si por ahí me encuentro alguna bibliografía de ventas, algún curso de comunicación, algo que me pueda servir como formación complementaria. Pero además tengo que calendarizar sesiones de estudio, porque si yo no digo voy a estudiar tal día, tal hora, no voy a aprender lo que necesito en tiempo récord como me lo propuse. Tengo que abrir mis redes sociales, sacar una lista de clientes potenciales, hacer guiones, grabar y editar. Ojo aquí, Jimmy no pone generar contenido, él pone
hacer guiones, grabar y editar. ¿Por qué? Porque detallar la acción le va a dar claridad. Si ya tenemos el contexto que te da visión, te extiende las posibilidades de hacia dónde te puedes mover, tenemos el objetivo que te da la dirección, ahora tenemos un plan detallado de acción que nos da claridad, que es más o menos como limpiar la maleza del camino, entender paso a paso, día a día, hora a hora, minuto a minuto, qué es lo que tenemos que hacer, nos da claridad mental. Jimmy entonces con estos 3 pasos utilizó algo que podemos llamar pensamiento estratégico, contexto, objetivo y acción. Como ya dijimos, el pensamiento estratégico nos da visión, nos da dirección y nos da claridad, pero ¿saben qué? También nos da sensatez, porque nos ayuda a aterrizar nuestras metas y objetivos, a saber manejar un balance entre lo que es ambicioso y lo que es alcanzable dentro de nuestro contexto. Pero también nos da eficiencia, porque detallar un plan de acción con coherencia, con lógica, hace que sepamos cuál es el camino más corto hacia ese objetivo que nos estamos planteando, y nos da inteligencia social, porque entender el contexto es entender a los demás, qué podemos esperar de las personas, qué esperan las personas de nosotros y cuáles son las consecuencias de nuestros actos y de cómo nos conducimos en la vida. Nos da inteligencia social. Y por último, y no menos importante, nos ayuda a elevar ese deseo a algo superior que podemos llamar propósito. Ahora Jimmy ya elevó su deseo a propósito y quiere elevar el ingenio a algo superior que podemos llamar creatividad. ¿Y cómo lo va a hacer? Paso número 6 del sistema de pensamiento, pensar raro. Conectar ideas. Jimmy dice, bueno, yo no voy a estar fregando a mi primo cada 5 minutos que yo tenga una pregunta. Yo puedo aprender de otros lados. En YouTube, por ejemplo, hay cursos de cualquier cosa. Vamos a buscar en YouTube a ver si hay algunos cursos que me enseñen de comunicación, de ventas, ¿no? Vi una vez, dice Jimmy, un programa que se llamaba Mystery Shopper, en el cual hay personas que se dedican a calificar el servicio de empresas. ¿Qué tal que yo me hago pasar por un comprador, así como lo hacían en ese programa, para entender un poquito de la mecánica de ventas? Me voy a otra inmobiliaria a ver cómo le hacen estos vendedores para conseguir sus objetivos. Pero además, si pienso fuera de la caja, y porque así es Jimmy, dice, en las agencias de autos también hay vendedores, y seguramente hay buenos vendedores. ¿Qué tal que voy a hacer como que compro un auto, igual y se me pega algo, ¿verdad? Entonces Jimmy comienza a conectar ideas y se acuerda de que en secundaria le enseñaron unas técnicas de memorización que le vienen de perlas para empezar a dominar ese catálogo que necesita dominar, y que con ChatGPT puede ayudarse a redactar sus guiones y con inteligencia artificial a editar sus videos. Entonces empieza a conectar ideas y va encontrando soluciones. Y aquí les voy a decir un secreto. Conectar ideas no es otra cosa que pensamiento creativo. Pero el pensamiento creativo requiere de 3 cosas para elevarse a pensamiento creativo, para que adquiera esa categoría. Y la primera cosa que necesita es análisis. ¿Qué análisis? Bueno, los pasos anteriores que acabamos de revisar. El llevar esos pasos nos va a ayudar a partir, a conectar ideas con un pensamiento creativo elevado. También requiere inspiración. Si estamos hablando de que el pensamiento creativo es conectar ideas, necesitamos ideas para conectar. ¿Y la inspiración de dónde la tenemos? Pues la tenemos de todos lados, la tenemos exponiéndonos al mundo, teniendo nuevas experiencias, conociendo personas, leyendo libros, viendo películas, viendo el periódico, ¿no? Pero teniendo esa actitud de flexibilidad mental y de aprendizaje, entendiendo que del entorno podemos estar captando ideas que no sabemos cuándo pueden ser la solución
alguno de nuestros problemas. Mientras más nos inspiremos, mejor nos vamos a hacer conectando ideas. Y por último, y no menos importante, el pensamiento creativo requiere autoconfianza. En mi vida conocí a muchas personas que alguna vez me dijeron, ay, es que yo no soy creativo, ay, yo no soy creativa, ¿cómo se te ocurren tantas cosas? El común denominador de esas personas era que no tenían la confianza en que podían llegar a las soluciones por sí mismos. Tener autoconfianza es el primer paso para encontrar una solución. Si nosotros hacemos ese proceso de análisis, tenemos la inspiración, la información suficiente, podemos tener la autoconfianza de decir, yo puedo encontrar esa solución. Y el pensamiento creativo, ¿qué nos aporta además de soluciones? Nos da sensibilidad, es lo que nos hace entendernos parte de todo. Nos da empatía porque nos hace entender que lo que le pasó a él me puede pasar a mí o me pudo haber pasado a mí ya. Ahí en el pensamiento creativo está el sentido del humor, está esa idea ingeniosa o absurda que nos hace reír. Por supuesto está la satisfacción, porque ¿qué puede ser más satisfactorio que encontrar soluciones a nuestros problemas? Y en el pensamiento creativo se origina la creatividad, el hacer y el transformar nuestra realidad con nuestro trabajo. Vamos a hacer un breve repaso de los 6 pasos de pensar raro. Paso número 1, desglosar mucho, desglosar más. Cada uno de estos pasos los podemos elevar, nos podemos hacer mejores desarrollándolos. Podemos cuestionarnos más y mejor, podemos entender nuestro contexto de manera más amplia y precisa. Pero tenemos que trabajar sobre ello, porque el pensamiento es una disciplina. ¿Y saben qué va a pasar si ustedes identifican en cuál de estos pasos están flaqueando y cuál les hace falta trabajar para mejorar? La vida se les va a hacer muchísimo más fácil, porque van a tener perspectiva, certeza, mayor visión, dirección, claridad y soluciones. De repente ya tenemos cierto orden, ¿verdad? Cierta estructura mental. Ya podemos ir encontrando esa secuencia ordenada y armónica que nos haga llegar a soluciones. ¿Y saben qué? Ese ir y venir de ideas de todos colores y sabores no va a parar, porque eso es el pensamiento creativo. Pero en llevar un sistema, en tener ese orden previo, está la diferencia entre tener un proceso de pensamiento creativo agobiante, estresante y a lo mejor poco eficaz, a tener un proceso creativo fluido, divertido, placentero y efectivo. Por eso es importante desarrollar los 3 tipos de pensamiento. Por eso es importante entender cómo articularlos armónicamente. El pensamiento crítico es indispensable para mejorar como personas, para mejorar como sociedad, para mejorar en nuestro trabajo y para mejorar nuestras empresas. Pero ¿qué pasa si nos estacionamos en el pensamiento crítico? ¿Conocen esas personas que se quejan de todo, que nada les parece, que todo critican? Están estacionadas en pensamiento crítico, pero es un pensamiento crítico inmaduro, es un pensamiento crítico poco elevado. ¿Por qué? Porque seguramente carece de contexto, porque no tiene objetivo, no tiene un para qué y porque ni siquiera nos propone soluciones. El pensamiento estratégico es indispensable para perseguir nuestros sueños, para buscar esos resultados, para tener cierto orden mental. Pero ¿qué pasa si nos enfrascamos en el pensamiento estratégico? Corremos el riesgo de volvernos cuadrados, de perder espontaneidad, de perder capacidad creativa y de innovación, incluso de volvernos aburridos. El pensamiento creativo para mí es lo más maravilloso que existe, porque es ahí donde están las soluciones, porque es ahí donde
ocurre la magia, digamos, es lo que nos humaniza, es lo que nos trae tantas satisfacciones. Pero ¿qué sucede si nos enfrascamos en el pensamiento creativo? También se puede tener un pensamiento creativo inmaduro, desorganizado, sin soluciones, sin capacidad de transformar lo que queremos transformar. Por eso es importante desarrollar y articular los 3 tipos de pensamiento. Pero les voy a dar una buena noticia, porque esto puede ser complicado. Podemos estar rezagados en alguno de estos 3 tipos de pensamiento y va a requerir esfuerzo y disciplina de nuestra parte para elevarlos. Pero pensar es algo que podemos hacer colectivamente. Es positivo, es deseable hacer equipo, relacionarnos con otras personas que tengan ideas diferentes a nosotros, que tengan otros contextos, otras perspectivas, otros talentos, que complementen nuestra creatividad, nuestra capacidad estratégica, nuestro criterio, que pongan algo más sobre la mesa y que nosotros tengamos la generosidad de compartir ese talento con los demás, pero también la humildad para recibir de los demás eso que nos pueden aportar. Y ya para terminar, me gustaría hacer una breve reflexión. Todos tenemos esas semillitas que se llaman motivo, deseo e ingenio. ¿Qué sucede cuando regamos esas semillitas? Cuando las regamos con pensamiento crítico, pensamiento estratégico y pensamiento creativo. Vamos a cosechar 3 maravillosos productos que son energía, claridad y satisfacción. ¿Y qué pasa cuando tenemos energía para hacer las cosas, claridad sobre lo que tenemos que hacer y la satisfacción constante de esos resultados que buscamos y de estar haciendo lo que queremos, porque queremos y como lo queremos hacer y estarlo haciendo bien? Se genera una inercia de productividad, una inercia de sentirse útil, una inercia de sentirse valioso, una inercia de sentir que tenemos el poder de cambiar en la medida de nuestras posibilidades, nuestra realidad. Una inercia que quiero compartir con ustedes a través de Pensar Raro, porque se puede pensar mejor y porque pensando mejoramos. Eso es todo, muchísimas gracias. Me gustaría profundizar más en cada uno de estos conceptos y sus aplicaciones, pero pues también quiero dejar espacio para preguntas y respuestas, no sin antes agradecerle a Grupo Colorines por la oportunidad, por este magnífico evento. La verdad es que se lucieron, amigos. Mi querido Daniel Pérez, gracias por la oportunidad. Alex Granja, son unos cracks, de verdad. Felicidades por esta gran familia y por el gran evento que montaron. Jerónimo, muchísimas gracias. Y pues abrimos el foro. Si hay alguna pregunta que tengan por ahí, ahora es el momento. No veo, me da el reflector por acá. Nadie. ¿Me pueden poner la presentación, la última página, por favor? Para que vean dónde seguirme en redes sociales, perdón. Y los invito a suscribirse a mi sitio web pensarraro.com. Ahí yo les voy a mandar las ideas principales de esta exposición y además tips de pensamiento semana a semana completamente gratis. Así que si se suscriben, muy se los bien. voy a agradecer. Jerónimo, pues muchísimas gracias por tu participación. Te obsequiamos un reconocimiento por tu participación en el bootcamp. Perfecto, muchas gracias. Jerónimo, gracias. Sí tenemos una pregunta, perfecto. Adelante, por favor. Hola, mi nombre es Ariadna Fernández. Quiero felicitarte, la verdad es que en muchas ocasiones cuando tenemos ese pensamiento creativo, en mi caso me pasa muchísimo, que puedo tener 1000 ideas, 1000 proyectos y muchas veces incluso he tenido ese consejo que me han dado siempre, ¿no? De no lo hagas porque regalas tu trabajo, porque no tienes esa constancia.
Y realmente ves que no es tanto la constancia, sino el saber organizar esas ideas para poder llevar a cabo, encontrar cuál es el punto de cada una de las ideas que vamos teniendo y sobre de esas poderlas desarrollar. Yo creo que eso va acompañado también de formarte de un equipo de expertos que vayan acorde a la idea que vas creando, porque cuando somos personas demasiado creativas, en mi caso me pasa que soy un poco desorganizada en ese tipo de ideas, pero la mente no para, o sea, estás pensando en el día, en la tarde, en la noche y sueñas, en mi caso sueño las respuestas de muchas de esas ideas. Entonces yo me acuerdo que en una conferencia me dijeron, cuando sueñes, ten a la mano una libreta y un lápiz, porque las respuestas que tienes en tus sueños son las respuestas que tu subconsciente está organizando cuando conscientemente no lo haces. Entonces es un consejo que les doy, no sé a cuántos nos pase, pero muchas de las respuestas yo las consigo en los sueños y realmente es donde logro estructurar y organizar todo. Como decía, ¿no? Un desmadre bien organizado, literalmente. Entonces, te agradezco mucho, para mí esto me da muchísima claridad. Voy a seguir pensando raro porque me encanta, pero ahora sí darle un buen sentido a cada uno de esos pensamientos de creatividad que tenemos. Muchísimas gracias. Un aplauso. No, muchas gracias a ti de verdad por el comentario. He de decir que yo viví en la locura muchos años, hasta que encontré la manera de organizar esas ideas y sobre todo de sacarlas de mi cabeza. Porque también me pasaba como a ti de que me iba a acostar, y creo que le pasa a más de uno de los que estamos acá, ¿verdad? De que me iba a acostar y se me empezaban a ocurrir ideas y empezaba a conectar ideas, pero a veces sin ningún sentido, sin un objetivo. Cuando empezamos a determinar esos pasos, de verdad que nos aporta muchísima paz y claridad mental. ¿Alguien más? Bueno, ¿se escucha? Muchas gracias, Jerónimo, y muchas gracias a Grupo Colorines también por el espacio. Aquí estoy. Mi nombre es Lourdes Silveira y yo tengo una duda como muy puntual. Agradezco mucho que se toque como el tema del contexto porque considero que eso es uno de los primeros errores que llegamos a cometer como empresarios o emprendedores, que pues creemos que conocemos el contexto, pero la realidad es que muchas veces no. Entonces, pues hay muchas estrategias, ¿no?, que podríamos aplicar para conocer el contexto y en muchas ocasiones pues tanta información puede sonar como abrumadora porque no sabes realmente qué camino seguir o cuál es el camino ideal dependiendo de tu contexto, ¿no? Si tú pudieras profundizar en herramientas puntuales para investigación de contextos y también cómo sabes después de tanta información cuál es el camino ideal para tomar y pues obviamente evitar el fracaso, ¿no? Muchas gracias. Ok, estamos hablando en el ámbito empresarial, ¿verdad? Ok, bueno, en el ámbito empresarial existe algo muy básico que son los estudios de mercado, ¿no? Si uno va a lanzar un producto o un servicio o abrir una empresa, primero tiene que entender que existe una demanda y eso pasa muchísimo, que intuimos que existe una demanda. De hecho, les voy a contar una anécdota. Yo, el curso que impartí de creatividad e innovación fue en una universidad en la cual el rector quería ampliar su oferta académica. ¿Qué pasó? Que él intuía que la licenciatura en criminalística iba a pegar. No hizo ningún estudio de mercado. Total que estaban por empezar el curso y habían 3 matriculados nada más. Al final tuvieron que desechar la idea, quedar mal con gente, por no hacer eso tan básico que es encontrar si efectivamente hay una oferta. Pero junto con un estudio de mercado y con entender si existe realmente la oferta para aquello que estamos queriendo nosotros vender, pues también es entender pues, cómo está la economía de la gente, si nuestros precios son competitivos o en qué perfil de consumidor competimos y qué tan fuerte es esa competencia, ¿no? Pues ahí se me ocurre que el análisis FODA puede ser una herramienta útil, pero sobre todo
y eso no solo como empresarios, sino también como padres de familia, como tomadores de decisiones, como líderes, hay que estar informados, hay que leer el periódico, hay que enterarse de lo que sucede, porque el conflicto en Ucrania impacta económicamente en México. Entonces, si no entendemos esos factores, si no entendemos que necesitamos un contexto amplio y preciso para tomar decisiones más importantes, pues seguramente nos vamos a equivocar, ¿no? Entonces, no sé si respondo un poquito a tu pregunta, la verdad es que es una pregunta bastante amplia en la que se podría profundizar, pero pues me gustaría darle oportunidad a alguien más. Buenas tardes, Gabriel Luna para servirles. Con el pensamiento cognitivo, creo que hay dos principios, que uno es el saber que sabes y el saber que todo lo que sabes no siempre es verdad. ¿Cómo te preparas para llegar con un cliente, para convencerlo desde tu óptica, desde tu pensamiento crítico, que lo que está haciendo no es que esté incorrecto, sino que tiene otras vertientes con las que tú le vas a proponer y que él se va a ir convencido? ¿Cómo es tu preparación antes de llegar? Te preparas formulando preguntas, metiendo inquietudes en esa persona que lo hagan replantearse aquello que cree a priori que es cierto. Primero hay que entender al consumidor y entender esas creencias con las que carga para, si se puede, desarticularlas a través de ese desglose y cuestionamiento de la problemática, ¿no? Entender al cliente en sus diferentes facetas como persona, en sus necesidades, en sus miedos, en aquello que busca, en lo que sueña, y a partir de ahí tener preguntas y hacernos mejores preguntando para poder desarticular esa serie de creencias que pueden estar condicionando esa compra. Para decirte qué preguntas, pues tendría que entender pues, un poco más del contexto y saber a qué cliente te refieres, qué tipo de creencia es la que sueles encontrarte, y a lo mejor por ahí podríamos desarrollar algunas preguntas interesantes para ayudarte a desbloquear esas creencias, ¿no? Pero pues más o menos esa sería la respuesta. Por acá tenemos otra pregunta. Por favor. Gracias. Felicitaciones a los organizadores, el evento está de lujo. Y bueno, pues la oportunidad hoy de aprender a pensar raro está increíble. Yo soy muy creativa. Me llueven las ideas y me llamó mucho la atención que tocaste el tema del desperdicio de toda esa creatividad. No lo había visto, así me parece muy acertado que un recurso tan buscado como la creatividad se pueda desperdiciar. Ahí te doy un tema para otro libro. Porque la buscamos, pero si no tenemos herramientas, esas ideas que llegan se diluyen o no les damos seguimiento. Entonces mi pregunta es, ¿qué consejo me puedes dar para que yo pueda aterrizar mi creatividad? Que yo me lleve algo con respecto a eso. ¿Cómo puedo encauzar toda esa lluvia que cae y que realmente me sirva y no se me desperdicie? Gracias de antemano. Ok, en primer lugar te invito a disfrutar tu imaginación e inventiva. No siempre, y como lo dije al principio, pensar es hacer o transformar nuestra realidad, porque recordar es muy bonito, fantasear es muy bonito, imaginar es muy bonito, reflexionar es muy bonito y todo eso nos sirve y nos construye. Ahora, si lo que tú quieres hacer es aterrizar más ideas, en primer lugar te invitaría a que como Jimmy encuentres tu motivación desglosando y cuestionando qué perseguirías tú con esa conexión loca de ideas que tienes mañana, tarde y noche, por lo que entiendo, ¿no? Entender qué te mueve, qué estás persiguiendo, hacia dónde te fluye ir, ¿no?
¿Qué es lo que sale de ti que quieres crear? Y a partir de ahí, establecerte un objetivo, hacer un plan detallado de acción, entendiendo tu contexto, y luego retomar ese hermoso proceso de pensamiento creativo que tienes que dejar de verlo como algo negativo. Lo que tienes que hacer es esa parte de análisis e introspección para poderlo canalizar de una manera en la cual pues tú veas resultados que te resulten satisfactorios. ¿Alguien más? Por ahí tenemos otra preguntita. Creo que esa fue la última pregunta. Perdón. No sé yo, por mí me sigo, ya. pero tenemos una ponencia después de la mía, así que yo creo que ya última pregunta. Adelante. Ok, gracias. Mi pregunta específica, porque me identifico como alguien con un sobrepensar muy abundante o con creatividad, como lo mencionaba la compañera, sería, si tienes un tip para diferenciar entre un motivo y un estímulo. Vaya, porque lo que me pasa es que de repente me encuentro siguiendo como perro en la calle 20 carros a la vez y al final no llegué a ningún lado. Entonces, me parece, por lo que estuviste mencionando al principio de la ponencia, que me estoy dejando llevar por estímulos que no me llevan a un motivo que me lleve a aterrizar mi ingenio, a lograr algo. Pues mira, vivimos en la era del estímulo, en la era de la distracción. Todo el tiempo estamos bombardeados con estímulos, con deseos, con experiencias que ni siquiera son de nosotros, con imágenes de cosas que podríamos hacer y que a lo mejor si las pensamos un poquito más ni siquiera se nos antojan, ¿no? Más bien nos las antojan los medios de comunicación, las redes sociales y demás. Yo te diría que tomes algo que te gusta y lo empieces a hacer con un sentido de mejora, con un sentido de hacerte mejor en ello. Y tomando en cuenta en qué eres bueno tú, dónde crees que está tu talento y cuáles son tus mayores cualidades, porque eso es donde vas a poder aportarle a los demás. Van a haber un montón de coches que puedes perseguir, pero tienes que seguir ese que te interesa más, en el cual te vas a sentir más cómodo y en el cual vas a poder llegar a un lugar provechoso, ¿no? Eso te diría, y pues cierra un rato tus redes sociales, no sé, o utilízalas nada más para trabajar, porque a eso estamos expuestos todos el día de hoy. Yo mismo batallo con eso todos los días y pues es algo que nos limita muchísimo, ¿no? Entonces, pues esa sería mi respuesta. Muchísimas gracias. Ahora sí, estamos en contacto, me pueden seguir en mis redes sociales. Los invito a suscribirse a Pensar Raro y pues muchísimas gracias por el espacio. Gracias a ti, los dejo. Jerónimo. Estimado, Gracias. me llevo mi reconocimiento. Perfecto, muy bien. Una cápsula de Apréndelo con Richo. No, Jerónimo, antes de que te vayas, quiero platicarte un poquito de este collar, que es un claro. collar con propósito, porque van a ver que se lo estamos entregando a nuestros speakers. Este collar, que es un collar con propósito, es un collar que tiene dos momentos. El primer momento es cuando alguien te lo regala y tú haces una promesa con una intención de lograr algún objetivo. En el caso de Colorines estamos, y el lunes tenemos una ponencia sobre eso, estamos pasando por un proceso en el cual queremos convertirnos en empresa tipo B. Una empresa tipo B es una empresa que, además de recibir del mercado, otorga algo extra y especial con un fondo social, ecológico, lo que tú elijas, ¿no? Entonces, nosotros como empresa estamos entregando estos collares con propósito, con la intención de que tú te pongas una promesa y un propósito de algo que quieras alcanzar, algún objetivo que quieras lograr. Y el segundo momento es el momento en el que tú identifiques en algún momento de tu vida a alguien que necesite ese collar y le regales entonces ese collar para que haga la misma promesa y con un propósito logre algún objetivo importante en su vida. Entonces, con mucho cariño, como a todos los speakers, Muchísimas te entregamos gracias. este collar con propósito. Lo utilizaré con mucho cariño, mi estimado. Y ya tengo mi promesa, de hecho, no sé si se comparte. si Sí, no se adelante. comparte.
Bueno, mi promesa es hacer muchas más conferencias de estas porque déjenme decirles que es la primera vez que hago una conferencia de pensar raro. Así que esa sería mi promesa, que este año esté lleno de conferencias y pues ojalá dentro de algún tiempo pues le pueda servir a alguien más. Correcto. Muchas gracias, Jerónimo. Paul. Gracias.